días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy tengo el placer de anunciarles la visita a nuestro programa de, por primera vez, y espero que no sea la última, de don Miguel Ángel Robles, miembro de la Escuela de Todos, un docente, y bueno, pues agradecerle su presencia. Buenos días, don Miguel Ángel. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bienvenido. Bien, y seguimos con nuestras dos damas, cada día más guapas, que esto no será un efecto del machismo. Pero vamos, por un lado, doña Manuela Nicolás, muy buenos días, Buenos días, don Ricardo y compañeros. y doña Pilar García Jauregui. Buenos días, doña Pilar. Muy buenos días. Ya, lo único que tienes que añadir es que somos inteligentes, además de guapas, y así, oye, quedas Bueno, bien. Si tenemos eso muchas cualidades. es un veredicto ya que nuestras encuestas, nuestros oyentes ya han dado por hecho, ¿eh? Ahí está usted, don Ricardo. Eso Muy es. bien, bueno, Un empezamos caballero el, español. La semana pasada, nuestro presidente montó su performance, su reality, le podemos llamar de cualquier manera, a través de una carta. Y ahí se victimizó ante la sociedad española. eh, Ahí se vio claramente cuál es el pelaje de este individuo que tenemos como presidente. Pelaje de un autócrata, populista, hasta las tachas. En definitiva, a mi modo de ver, una amenaza para la democracia. Un tipo que es respaldado a renglón seguido de todo lo que ha acontecido la semana pasada por los enemigos de la nación, léase ETA, Bildu, separatistas y comunistas, y también a nivel internacional por el Foro de Sao Paulo, es decir, por el comunismo internacional. Es lógicamente es un individuo peligroso. Y lo estamos notando en el día a día nosotros con las políticas que establece y las alianzas que da este personaje a nivel de gobierno nacional. Bien, hoy es el día en que va a deshojar la margarita, y entonces, bueno, nosotros creemos, en mi caso concretamente, que la jugada no le ha salido tan bien en el sentido de que ha internacionalizado la situación en la cual su señora, Begoña Gómez, apenas era conocida, y ahora a la vista de los resultados de las editoriales en el Washington Post, The Times y en otros periódicos internacionales, hemos podido comprobar de que sí, que hay una señora que es la mujer del presidente que tiene presuntamente negocios relacionados con malversaciones y demás. Vale. Bueno, pues llegados a esto y ya conociendo al personaje, eh, el que dimita o no dimita es una cuestión importante, ya lo creo, pero sobre todo lo que estamos seguros es que este no va a dejar títere con cabeza. A la democracia la va a seguir perjudicando desde la posición en que se encuentre, y el poder está en manos y seguirá en manos de los enemigos de la libertad. Desgraciadamente, eh, aunque, insisto, sea ausente, estará presente. Y esa es mi reflexión. Ya veremos si acierto o no. Y por ello le voy a dar ahora mismo la voz en primer lugar, por ejemplo, a doña Pilar, a ver qué le parece todo esto, y que si muerto el perro acabó la rabia o esto tiene una continuidad en el tiempo. Bueno, compañeros, saludos a todos, don Ricardo. A ver, yo lo que opino es que la decisión de Sánchez ya ha sido tomada y la tenía tomada hace tiempo, ¿eh? Y que solo quedaba hoy que llegara al último confín del mundo, que todo el mundo se enterara, y por eso me voy a centrar en aquello de lo que no quiere Sánchez que hablemos, que es precisamente de todas las malas prácticas políticas que nos anuncia en su carta como si fueran las 10 plagas bíblicas, que dice que se nos vienen encima por haber sido chicos malos con su Begoña, ¿eh?
Bueno, la carta, como ha dicho don Ricardo y todo el mundo sabe, ha sido un intento de victimización y una acusación hacia aquellos que informan utilizando los mismos métodos mafiosos que el protagonista de la telenovela que es él, ¿eh? Es decir, bueno, os voy a comentar una cosa antes, porque me he reído mucho cuando me han enviado un comentario hoy que un amigo nuestro del chat de la radio ha leído, porque nos ha dejado el comentario, que él lo había leído en las redes sociales y el autor de este comentario decía lo siguiente. Recuerdo a un compañero de colegio que cuando se enfadaba no solo lo hacía con gran elocuencia, sino que también se llevaba la pelota ya que era suya. Y tras esto, todos le seguían diciéndole, tranquilo, no te enfades, te apreciamos, por favor, no te lleves la pelota. Bueno, pues algo parecido ha pasado con la carta, ¿no? Donde ha señalado a periodistas, ha señalado a jueces, de todo lo que él critica a los adversarios, se ha quejado y ha hecho exactamente lo mismo. Es decir, ha dicho que somos personas que realizamos juego sucio, que bueno, que él no se lo merecía, que su mujer tampoco se lo merecía, pero en realidad él lo que ha hecho ha sido enfangar, es decir, nos acusaba de enfangar a los demás y él ha enfangado todo el escenario público como nos tiene acostumbrados. Así que yo le voy a dar la palabra a doña Manuela Nicolás, porque seguro que tiene cosas interesantes que decirnos, como siempre. Y luego, si acaso, pues ya me extiendo un poquito más sobre los anuncios de las 10 plagas bíblicas que nos anuncia en su carta y que va a empezar a realizarlas de aquí a poco. Bueno, pues no sé si interesantes o no, pero realmente lo que hemos vivido han sido unos días apasionantes viendo todo tipo de comentarios de un lado y de otro. Y bueno, la verdad es que este señor no ha dicho una verdad desde que está en la política. No sé por qué esta iba a ser la primera. Con lo cual, realmente, pues hemos visto una carta de amor a su mujer que yo de verdad no sé quién se la cree. Bueno, sí sé quién se la cree porque los hemos visto en la tele y en los medios, ¿no? Pero realmente yo creo que pensando un poco, cualquier persona con dos dedos de frente no puede entrar al trapo a esa carta. Yo creo que realmente tiene que haber algo detrás muy, muy gordo para que alguien con ese amor al poder, su máxima preocupación es cómo le va a recordar la historia, se haya tenido que retirar 5 días. Realmente tendrá que poner en orden muchas cosas, sus papeles, ver por dónde los pueden pillar, porque si realmente no hay nada, uno levanta la cabeza y tira para adelante. Que el que más y el que menos tenemos una edad, hemos vivido situaciones difíciles, nos hemos arremangado y hemos luchado por lo que hemos creído justo y lo hemos defendido con uñas y dientes. Y creo que todos somos un ejemplo aquí, ¿no? Entonces, esta retirada para mí es muy sospechosa, independientemente de lo que haga. Yo creo que le está acostumbrado a que las cosas le salgan bien, pero para mí que esta vez su ambición se la ha jugado. Yo creo que esta vez se ha equivocado con lo que hayan hecho, con lo que sea que hayan hecho él y su mujer, porque igual que hemos visto, bueno, casos recientes donde se ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la infanta, de que era imposible que no supieran nada, ahora va a venir él diciendo, vamos, es que puede decir misa. Para mí es una persona que no tiene ninguna credibilidad. Lo que sí que me preocupa y mucho es cómo ha reaccionado toda la izquierda, toda, ya no solo el PSOE, toda, porque se han unido independientemente de la inmoralidad o de los delitos que se hayan podido cometer. Para ellos realmente parece que lo importante es que no se puede investigar, que no se puede investigar. El delito es investigar. Y de hecho se están recogiendo firmas de periodistas en contra de la libertad de expresión, que ahora mismo estamos en un lugar donde nos están dejando hablar, pero yo no sé si tendremos los días contados, porque que se recojan firmas para regular la libertad de expresión es que me parece de una dictadura impresionante. Es que yo nunca pensaba vivir esta situación, ¿no?
Entonces, realmente, independientemente de lo que haga este señor y que si han hecho, han dejado de hacer, pues la justicia actúe con toda la rotundidad que actuaría sobre cualquiera de nosotros, eh, ya digo, me preocupa que hay mucha gente justificando lo injustificable y con una doble vara de medir que realmente es peligrosa si a unos o a otros se les da el poder. Entonces, bueno, pues como se ha dicho en los chascarrillos y demás, parece que todo el mundo estábamos deseando por primera vez en nuestra vida que fuese el lunes para ver cómo se desarrollaba el tema. Pero en cualquier caso, lo que hemos vivido estos días realmente, ya digo, me parece muy, muy preocupante. Ujú. Bueno, Bueno, a doña mí Pilar, sí, adelante con su si me, decálogo. Perdón, si me perdón, permitís, perdón. aprovechando Hombre, por Dios, lo del, adelante. aprovechando lo del chascarrillo que comentaba Manuela, ha habido uno que no era un chascarrillo, sino que es digamos, un testigo del pasado que se ha adelantado a lo que ha ocurrido aquí. Es la anécdota de Muñoz Seca, cuando recibe la carta de un ministro y le contesta: señor ministro, tengo su carta delante de mí. En breves instantes la tendré detrás de mí. Pues es un poco lo que se podía hacer con la carta que ha hecho este hombre, que es una carta mal escrita, mal organizada, sintácticamente pobre. Es una carta de nivel de eso. Y eso demuestra que estamos ante una democracia de niños, infantilizada, como ha denunciado en muchísimas ocasiones Cayetana Álvarez de Toledo. Creo que hay que empezar, y que es la primera prioridad que tienen que tener los partidos constitucionalistas, en donde desgraciadamente ya no está el Partido Socialista, y es empezar a hablarle a la sociedad como adultos y explicarles la importancia, como denunciaba Manuela también, de que los periodistas se alíen en contra de la libertad de expresión. Demuestra el estado de degradación democrático, del sentido, digamos, de las libertades que tenemos, que ya cuando se hacen las comparaciones con las democracias bolivarianas, no es que estemos acercándonos a ellos, es que hemos asumido el paradigma. Y lo peor de todo no es la decisión que pueda tomar este señor de quedarse, de irse. Lo peor es que se decida irse y venga Zapatero, que es el inspirador de todo lo que ha ocurrido. Ese es el verdadero problema. Ahí sí que estamos ante una persona que ya no se oculta, porque por lo menos este hombre se disfrazó de patriota al principio, pero Zapatero ni siquiera lo hizo. No sé si os acordáis, que empezó su campaña con una bandera española que no cabía, casi tuvo que utilizar parte de Portugal para desplegarla. Y a partir de ahí ha ido cambiando su mensaje de uno a otro. Y ahora nos encontramos con el ataque a la prensa libre, con el ataque al Poder Judicial, con esta democracia de los sentimientos, sentimental propia de Sálvame, y con una polarización y un acecho a la oposición, acusándola precisamente de lo que están haciendo con ellos. Me parece que ese frentismo, esa polarización a la que estamos cayendo, continuamente tienen a Franco en la boca. Yo no sé, han conseguido que la gente vuelva a conocer a Franco. Me parece muy peligroso de cara a la convivencia, y espero que efectivamente, por lo menos la oposición, se porten como adultos, nos digan las cosas como son y no entremos al trapo de todas las triquiñuelas de este presidente, que es ahora mismo, pues después de la campaña que ha hecho en favor de Palestina, justo cuando Irán ha cometido una atrocidad contra territorio israelí, aunque afortunadamente sin víctimas, cuando parece ser que todos los servicios de inteligencia sabían que eso iba a ocurrir, y él se va precisamente a hacer campaña contra un aliado. Pues como decía un tertuliano de Quinto Milenio, dice: parece ser que algún asesor le ha metido en una trampa. Es efectivamente un hombre muy valiente, pero creo que es un hombre que tiene muy poca cultura, tiene muy poco respeto, y lo último, yo creo que lo que mejor lo retrata es la imagen en el Premio Cervantes recibiendo al rey con las manos en los bolsillos, como si fuera un chulo de barra de bar. De verdad, creo que ahí se retrató el nivel político que tiene este hombre, y luego leyendo esa carta tan infantiloide, tan de nivel de eso, pues lógicamente ese es el problema en el que nos encontramos. Y que una gran parte de los intelectuales, de la prensa y de la población le siga votando y le siga aplaudiendo sus estupideces y sus cosas pueriles, pues me parece que habla un poco de la salud cultural y democrática que tiene el país. Perdonad que me haya extendido. No, 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 en absoluto. Me parece muy brillante su aportación. No sé si Pilar, después de lo dicho por don Miguel Ángel, va a insistir en una carta de eso. Nosotros hace tiempo que, si no la ESO, el bachiller ya lo superamos. Pues me gustaría añadir algo, porque la carta es una carta propia de una telenovela, ¿eh? Porque
bueno, en la carta de amor, Sánchez mezcla su declaración de amor con las cosas del comer y su resentimiento y asegura que un juez llamará a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han investigado el asunto de Begoña. Entonces, ¿esto es una plaga bíblica que nos anuncia? ¿Es con ánimo vengador? ¿O simplemente es que le encanta utilizar, bueno, maltratar a la gente que tiene a su alrededor? Porque a los suyos también los maltrata. Ha utilizado a todos aquellos que le apoyaron previamente para llegar a ser presidente y sigue aprovechándose de ellos y les resultan útiles, y cuando dejan de serlo, les corta la cabeza. Así que lo hace con propios y con extraños. Esto es evidente también con su propia esposa, con Begoña, a quien no ha dudado en exponer públicamente. Es él el que la ha expuesto. Es él el que no ha visto ningún inconveniente en que recibiera fondos para una cátedra de un patrocinador, cuando sabe que no tiene currículum vitae suficiente como para dirigir una cátedra. Bueno, pues la ha utilizado, y esto es evidente con su propia esposa. Y además, una cosa increíble es que los que conocen a la pareja dicen que la relación de ellos, que él tiene un concepto de ella de persona ingenua, que no comprende lo que firma. Esto, las personas que lo conocen, y reconocen que es una relación de pareja como la de un superior con un subordinado. Él, el superior, claro, y Begoña, la subordinada. Y no se distingue bien quién ocupa la posición dominante en el ámbito doméstico, pero en el público está clarísimo. No obstante, lo que es evidente para quienes les tratan a diario es que Sánchez nunca abandona su posición de supremacía en escenarios públicos, temeroso, según dicen, de que su mujer hable y el público descubra sus limitaciones. Esa es la verdadera percepción que papá tiene de mamá Begoña. Por lo tanto, papá ha tomado la decisión que ha tomado porque no podía permitirse pasar a la historia política como un personaje de telenovela, otorgando a mamá el mérito de su caída en desgracia. Es decir, que la culpa de quien ha expuesto a esta mujer a todo lo que le está pasando es su propio marido. Esa es mi conclusión, y con esto cerraría un poco la aportación de la famosa carta. Bueno, la verdad es que también es para hacer una crónica de la carta, porque Sí, la carta para una risa y un monólogo da, ¿eh? sí, Sí, Si pero no bueno, fuera por... fíjate, que Sí, dicen que precisamente ese aire infantil y demás, que es porque así parece que es una persona que realmente le ha escrito con el corazón y no de una forma estructurada, ¿no? sí. Que realmente, de verdad, es que yo como no me creo nada de este personaje, y luego es que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Yo no la hago santa a ella, Pilar. Supongo que la gente que la conoce mejor pues podrá decirlo, pero desde fuera yo los veo tal para cual. Y, en fin, veremos lo que sale de todo esto, pero yo creo que nada bueno para ninguno pero bueno, de... las preguntas que había hace 5 días siguen siendo las mismas. ¿Se ha beneficiado mamá Begoña de un patrocinador? Punto 1. ¿Ha escrito cartas de recomendación a cambio de cargos en cátedras y direcciones de máster? Yo, yo creo que todo es una pose para amedrentar a los que están en el ajo, en la investigación, para, de alguna manera, bueno, pues es un acto mafioso, por un lado, es decir, y bueno, las consecuencias, más allá de la dimisión o no, las consecuencias vendrán al día siguiente. Sí, sí. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Hay que mantener el pulso. Yo creo que los demócratas han de mantener el pulso. Los medios de comunicación independientes, que son los menos que más, pero también los hay, también lo deben de hacer. Y, por supuesto, los jueces, pues que están ahí amenazados periódicamente, siempre por el Partido Socialista, no es de ahora, pues también, bueno, la independencia judicial
Es el último reducto que queda en este país para no caer en la dictadura sanchista, vamos. ¿Os Pero bueno, Sí, más allá imagináis? de, si os parece, como tenemos aquí a un profesional, un docente como Miguel Ángel Robles, pues vamos a hablar a nivel doméstico, a nivel de Comunidad Valenciana, de la ley de educación que está en ciernes ya y que está levantando tanta polvareda, ¿no? Y mi aportación personal, sin entrar en detalle, me parece que es una ley que no garantiza la libertad de lengua y que, por otro lado, que los padres, bueno, una ley que habla de porcentajes, a mi modo de ver, no es una ley de libertad, sino que es una ley que impone la mayoría sobre las minorías. Ahí no hay libertad que valga. Y lo peor de todo, y lo digo con cierta, porque yo mantengo una cierta esperanza, quizás porque soy un ingenuo a pesar de mi edad, y es que Vox en este caso se ha plegado también a la exigencia del Partido Popular. Pero bueno, dicho eso, le voy a dar la palabra a don Miguel Ángel que empiece con este tema de la ley de educación. A ver, don Miguel Ángel, tómese el tiempo que necesite, ¿eh? Y aquí es que el tiempo no está tasado como en los debates electorales. Tranquilo. Pero quítese, está silenciado. Sí, es que voy apagando el No, micrófono no, para que no no haga se auto, interferencia. no haya interferencia. Si lo Sí. hubiera, lo decimos, pero no se autocensure. Para eso está el gobierno. Pues en principio coincido plenamente con lo que acaba de decir. Es una ley que mantiene los porcentajes, es una ley que no garantiza la libertad de elección plena de los padres y es una ley que creo que no va a satisfacer a nadie. En principio porque al mundo nacionalista y a la izquierda radical no le iba a satisfacer, como he dicho en alguna ocasión, aunque volvieran a hacer la misma ley 4/2018, pero simplemente cambiaran el color de la tinta, ellos irían a los tribunales, irían a la huelga, irían a hacer la algarada porque está en su ADN y no quieren un gobierno que no sea el gobierno de los suyos. No lo aceptan. No es la educación lo primero y es lo que no termina de entender, yo creo que ni Vox ni el Partido Popular. Aquí no estamos ante un problema educativo, estamos ante un problema político, un problema muy duro. Hoy venía una carta en La Razón de Inma Castillo de Cortázar, en donde habla de cómo más de 200.000 personas fueron expulsadas del País Vasco y entonces hemos tenido las elecciones que hemos tenido, en donde ha salido el resultado tan vergonzante, donde los partidos separatistas, los partidos que están en contra de la nación española, se han convertido en mayoría con un prácticamente empate. Y donde los partidos constitucionalistas, a pesar de lo que de los 2 diputados que ha subido el PSOE, pero en realidad apenas se ha subido en votos, y el Partido Popular se encuentra en una posición pues casi vergonzosa con los resultados que tenía cuando Jaime Mayor Oreja y que eran de 19 diputados sí subiendo y ahora 7 parece que es para tirar cohetes. ¿Por qué? Porque han renunciado a la idea nacional, han renunciado a la idea de la Constitución, han renunciado a la idea de ciudadanos libres e iguales y se han creído el discurso woke, el discurso identitario, en donde la principal seña de identidad, y continuamente lo han remarcado tanto Puyol en el Plan 2000 como los sucesivos gobiernos en comunidades con más de una lengua autóctona como el País Vasco, la lengua parece ser que es el enganche más fácil identitario sobre el cual separarse y mostrar la posibilidad de ser desleal a través del Estado de las autonomías con el resto de la nación. Y ese discurso siempre ha sido por parte de la derecha de apaciguamiento, de pacto, de matización, de cierto escrúpulo, cuando lo que hay que hacer es precisamente plantarle cara. Yo creo que el primer error de Rajoy cuando empezó su mandato dentro del Partido Popular como líder nacional fue ir a Cataluña, al círculo económico y al círculo ecuestre. Tenía que haber ido a ver a Impulso Ciudadano, a Escuela de Todos, a Sociedad Civil Catalana, es decir, tenía que haber ido a ver a los marginados, a los que defienden la Constitución, a los que están diciéndole un año detrás de otro, perdiendo incluso el empleo, la salud y los amigos, sufriendo bullying, sufriendo acoso social. Tenía que haber ido a decirle, vosotros vais a tener presencia, vais a tener protagonismo, vais a tener presupuesto y vais a tener prestigio. No como hasta ahora que estáis en el anonimato, estáis completamente olvidados y sois como la excrecencia de la sociedad. Cuando además representan a más de la mitad de los electores de Cataluña. Y que cuando alguna vez se les ha dado la oportunidad, han votado con una cierta fuerza hacia los partidos constitucionalistas, incluso han llegado a ganar las elecciones aunque no hayan podido gobernar.
Ese es el primer error. El segundo error es apostar por un, digamos, bilingüismo amable. El bilingüismo amable, que además no lo es, y que viene a ser un poco taparse la cara el propio Feijóo sobre lo que ha estado haciendo en Galicia, en donde el español ha estado completamente arrinconado de la educación y de la política. Él ha llegado a presumir públicamente de que no ha hecho ninguna intervención en español en las cortes autonómicas o en sus intervenciones públicas. Solo hay que ver la señalética, que está prácticamente las indicaciones de calles, carreteras, etcétera, todo en gallego. Como hay que ver que hay profesores que están denunciando que no se pueden comunicar ni siquiera dentro del propio departamento en español o en castellano. Es decir, ha habido un arrinconamiento de la lengua española. Incluso se le ha oído que Galicia tiene las condiciones para ser una nación sin Estado. Es decir, han tomado el discurso radical, identitario, nacionalista, y entonces a partir de ahí no se puede salir fácilmente. Parecía que Mazón había dado un puñetazo encima de la mesa y había dicho, se puede ser valenciano, pero para ser valenciano lo primero que hay que ser es español. Y vamos a intentar entender que los valencianos son las personas los españoles que residen temporal o definitivamente en la Comunidad Valenciana, y que cualquiera puede venir y salir de la Comunidad Valenciana, como hace mucha gente por cuestiones laborales, de trabajo, etcétera, etcétera. Y a esas personas no les podemos poner frenos con el idioma, ni a sus hijos para que estudien, ni a los padres para que trabajen. Y cuando parecía que todo eso lo teníamos enganchado, de repente nos sale una ley que en realidad sigue siendo una ley de plurilingüismo. Es una ley en donde asignaturas concretas se vehiculan en un idioma que no es el idioma de los alumnos. Me da igual que sea el inglés, que sea el valenciano. Es decir, usamos como conejillo de indias asignaturas cuando muchos de los profesores no tienen la capacitación suficiente para dar esa asignatura en inglés, o como ocurre en las zonas castellanoparlantes fundamentalmente, para darla en valenciano, y cuando muchos de los niños, más del 70%, tienen la lengua española como lengua materna o lengua propia, como le quieren decir ellos. El otro día le preguntaba a uno del STED que qué era lengua propia y qué era lengua materna, y no supo marcar ninguna diferencia. Es decir, ellos saben que el uso del lenguaje es dañino y por eso no usan materna y sí propia, para que parezca que nosotros, los que hablamos solo español, en la Comunidad Valenciana somos valencianos de segunda. Y entonces, cuando parecía que todo eso se podía resolver, encontramos una nueva ley de plurilingüismo con más facilidades a lo mejor para las comunidades castellanohablantes, pero que sigue generando ciudadanos de primera y de segunda categoría. En función de donde viva uno, donde esté radicado en la Comunidad Valenciana, puede tener derecho a estudiar unas cosas o no en valenciano. Y eso me parece un error. En una democracia de ciudadanos libres e iguales, todos tenemos que tener las mismas libertades y las mismas obligaciones. Y por último, termino para no hacerme excesivamente intensivo, pero me parece importante hacer el apunte político porque es muy grave. Estamos afectando los derechos de todos los españoles. Que quede claro, no solo los de los valencianos o de los catalanes o de los gallegos o de los baleares. En la exención que nos proponen, además han tomado las trampas que intentó Marzá y que no se atrevió, que es decir, los niños que quieran tomar la exención y no estudiar valenciano ni en valenciano, tendrán que asistir a clase, hacer los deberes, atender y realizar los exámenes, pero no tendrán nota. Es decir, vas a pasar todo lo peor, pero no vas a tener ninguna recompensa. Cuando eso está expresamente prohibido, tanto por el Estatuto, por la Ley de Desarrollo 4/1983, como por el posterior desarrollo 79/1984 y la de 2005, en donde queda claro que los alumnos en territorio castellano parlante o castellano hablante son alumnos que no tienen por qué asistir, porque la exención es una exención igual que la de religión. Ustedes, y termino, entenderían que un niño que ha dicho que no quiere dar religión, más si encima, por ejemplo, es de otra religión, por ejemplo, es musulmán, le obligaran a ir a clase, atender a la profesora o al profesor, hacer los deberes y los exámenes? La revolución, que estaríamos hablando ahora, oyendo a la estrella todo el mundo, esto es adoctrinamiento, esto es el nacionalcatolicismo, otra vez. Pero ¿cómo es el valenciano? Y el valenciano sigue teniendo más derechos que las personas, que los habitantes que lo hablan o que no lo hablamos, pues estamos en esta. Y ese es el gran error del Partido Popular y de Vox. Cualquiera de ustedes, señoras, adelante. Bueno, pues si quieres, yo realmente es que lo ha explicado tan claro Miguel Ángel que lo que puedo hacer son puntualizaciones casi personales y realmente afecta tanto dentro como fuera de la Comunidad Valenciana. Yo tengo una amiga que por motivos de salud solicitó, quería irse a vivir a Cantabria.
ella es funcionaria, tiene su posición y demás, es docente, y allí mismo cuando se presentó le dijeron que no querían a los valencianos porque ellos no podían mandar aquí a ninguno. Entonces ella iba a quitar una plaza de trabajo a alguien de Cantabria que no podía hacer un intercambio con alguien de la Comunidad Valenciana. O sea, que afecta a todos los niveles. Además de que es un problema que han creado los políticos, como bien ha dicho don Miguel Ángel, dándole derechos a la lengua y no a los ciudadanos. Y realmente, pues yo creo que el PP es parte del problema y no es parte de la solución. De hecho, lo crearon ellos también. Quiero decir, hemos tenido una ley de Marza muy fuerte, pero es que el requisito lingüístico fue cosa de María José Catalá. Es que la tengo atravesada, con perdón. Ahora es alcaldesa de Valencia, pero fue ella la del requisito lingüístico. Entonces, que ahora intenten, bueno, pues es que es una pena, porque ya no es solo que no cambie, no mejore la ley, sino la decepción, ¿no? de los votantes que pensaban que con este cambio se iban a conseguir cosas. Si bien yo también, como la política nacional es algo que me interesa mucho, tenía claro que siendo Rajoy el presidente el que más manda en el PP, y viendo las políticas que ha tenido en Galicia, que bueno, que con lo de los 21 días hablando en gallego, cuando todos sabemos que en 21 días, por lo menos en teoría, se crea un hábito, pues pocas esperanzas. Sí que es verdad que cuando llegó Mazón pensamos, bueno, por lo menos yo lo pensé, yo digo, jolín, algo de esperanza, ¿no? Esto puede cambiar. Pero está claro que no. No sé si son ellos los que no quieren, si es de arriba que no quieren, pero por desgracia pocos cambios estamos observando. Y además, sobre todo en lo importante que son en los niños. Es que la educación es básica. Entonces, pues una pena, realmente una pena. Pilar. Sí, pues mi lectura de esta cuestión es política, porque don Miguel Ángel lo explicaba muy bien, toda la complejidad y las limitaciones y las repercusiones que tienen las limitaciones de no poder estudiar en lengua materna para los niños. Él es profesor, él está a pie de pizarra en el aula y lo ha explicado porque lo vive de cerca, ¿eh? Además de darnos toda una lección del contexto en el que se ha desarrollado esta ley y lo poco que tiene de libertad y lo mucho que tiene de plurilingüismo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Qué esperan los padres que votaron al PP? Los padres que votaron al PP esperaban que sus hijos no sean obligados a estudiar una lengua no elegida por ellos. Si esta elección no se respeta debido a la complejidad de los porcentajes impuestos, que ya nos ha hablado don Miguel Ángel, entonces se puede decir que los padres, víctimas de este enredo, se darán cuenta de las trampas de la ley y se sentirán estafados y percibirán la ley como un engaño y a los populares como mentirosos. Y tengo dos preguntas más y se las digo en corto. ¿Se puede acusar a los populares de mentir en campaña? No, a quien se le puede. Yo, mira, anticipo a todo. Yo como director le digo que populares, sabiendo que históricamente la traición que han hecho hacia su electorado, yo lo dejaría ahí, pero también centraría mi crítica en el partido que acompaña a los populares en el gobierno valenciano, en este caso Vox, porque me consta que han hecho de la libertad lingüística bandera. Y eso no me dejará mentir nadie, en principio doña Pilar, que lo ha conocido de primera mano. Y Sí. es una profunda decepción que no sé por qué motivo, imagino, pero no lo voy a dar, no voy a decir aquí porque tampoco merece la pena. No ha puesto pie en pared para que el Partido Popular no cometa una vez más yo ya, porque el Partido Popular quiere, pero quiere hacer cosas mejores, pero no es que no pueda, es que sus complejos patológicos le impiden hacer aquello que creen que deberían de haber hecho y no lo hacen. Es histórico lo del Partido Popular. Por otro lado, y eso ya es una aportación mía,
es que no saben cómo hacer lo de la libertad lingüística. ¿Por qué? Porque aparte del miedo patológico que le tienen a la izquierda, también no sabe cómo puede funcionar. Y porque no conoce los mecanismos de lo que se llama libertad. La libertad lingüística es darle a los padres y a los centros, y si me equivoco, que me corrijan, la posibilidad de ofrecer a los niños y a los padres, a los papás, la enseñanza o en valenciano o en castellano. Y sin embargo, claro, con la intervención de los poderes públicos, en este caso la Consellería, pues claro, tienen que poner su brocha gorda en la ley todos los políticos. Hay que tengan los desperfectos. ¿Y es algo mejor que lo que había o el programa que tenía Compromís con respecto a la educación? Pues posiblemente algo mejor sea. Yo no digo que no, pero nos quedamos en la mitad de lo que podía haber sido, en una mayoría absoluta. Esto me retrotrae cuando Rajoy tenía la mayoría absoluta, no hacía absolutamente nada. Y de ahí aquellos polvos, estos lodos. Pues aquí en el Partido Popular, por eso, doña Pilar, yo, centrando la crítica en el Partido Popular, todavía incidiría más en el acompañante del Partido Popular, que es Vox. Bueno, yo sí voy a retomar un poco la pregunta que Ajá. hice. ¿Se puede acusar a los populares de mentir en campaña? Tal vez no, debido a que ellos han podido tener una interpretación de lo que es libertad y nosotros tenemos otra, más amplia, ¿eh? Sin embargo, sí hay quien les puede acusar de engaño al nombrar la nueva ley, porque a la nueva ley le llaman Ley de Libertad Educativa. Y mentir, todos Claro. sabemos que implica la intención de engañar, y muchos padres se sienten engañados, como lo han manifestado a través de las asociaciones. Así que sí hay delito en el hecho de llamar a la ley de libertad educativa. Y mi pregunta última, y con esto cierro, ¿afectará esto al número de votantes que les renovarán el voto, que tienen que renovarles el voto en las próximas elecciones? Y Y, aunque y no lo sabemos hasta que llegue yo ese me callo, digo momento, una cosa por el privilegio que me otorga el cargo. Voy a decir una cosa y me callo, dejo tiempo a doña Manoli y a don Miguel Ángel. A quien va a afectar no va a ser el Partido Popular, sino al Vox, porque como he dicho antes, Vox se compromete férreamente con este planteamiento de libertad lingüística. Vale, y lo incumple. Y entonces la gente piensa una cosa, oye, a ver, yo voto a estos por no votar a aquellos porque estos son diferentes o vienen con la intención de ser diferentes. Pero cuando tú te enmascaras, te confundes en el follaje, de la... De, en fin, el original siempre es mejor que la foto. Y el original es el Partido Popular. Luego, quien puede tener, y de hecho las encuestas lo dicen en otros sitios, fatales consecuencias para su proyecto es Vox más que el Partido Popular. Desgraciadamente, porque además el Partido Popular es el máximo responsable. Pero yo lo veo así. Bueno, de don Miguel Ángel, hable usted. A ver, la cuestión educativa es una cuestión que pesa relativamente en el momento de votar. Yo creo que porque no somos conscientes de que la cuestión educativa es el eje central sobre el que pivota toda la política identitaria y toda la política de disolución del concepto de España y de disolución del régimen del 78. Es decir, hasta que no seamos conscientes de la gravedad de renunciar a lo que nos une y a lo que ha venido garantizando el gobierno democrático y de libertades en España, pues no somos conscientes de que lo que se está haciendo con la instrumentalización de la educación es muy grave. Pujol lo vio clarísimo y desarrolló un proyecto, el Proyecto 2000, que lo que pretendía era catalanizar la sociedad, generar un gueto, una zona, digamos, de entes puros, virtuosos, con las mismas tradiciones, las mismas ideas, los mismos gustos, las mismas creencias, es decir, una sociedad uniforme. Sin embargo, quienes intentan hacer esto siempre te venden el valor de la diversidad. ¿La diversidad qué es? Eliminarnos a todos los que no participamos de tus gustos, de todos los que no participamos de tus ideas, de los que no participamos de tu acervo cultural o de parte de tu acervo cultural. Y tenemos, por contra,
la España de los libres e iguales, en donde lo importante es una educación de calidad. Y cuando hablo de educación de calidad, no somos conscientes que una educación en donde se usa como lengua de enseñanza un idioma que es minoritario, que no es el que se oye en casa, que no es el que se oye en el patio de juegos, que no es el que se oye en las conversaciones familiares, esos alumnos se están encontrando con enormes dificultades, primero, de atender, segundo, de entender y tercero, de querer. Porque no se sienten motivados, porque se sienten excluidos, porque se sienten extraños. Vamos a ver si con un ejemplo deportivo y uno escolar somos capaces de hacer que los padres lo entiendan. Si a un niño le pones unos esquíes, yo me voy todos los años a esquiar con mis alumnos, le pones unos esquíes, los palos, las gafas, el casco y los sueltas por una pendiente y vamos a suponer que el chaval ha atendido bien al monitor y ha sido capaz de recorrer los 100 o 200 metros de su primer deslizamiento por la montaña. La pregunta absurda sería, ¿qué te ha parecido el paisaje? Porque el niño diría, yo no he visto nada más que las puntas de los esquíes y he procurado que no se cruzaran. Bastante he tenido que no me he caído. Si eso lo trasladamos al ámbito escolar, recordemos todos cuando éramos pequeños, que yo creo que nos acordamos de esa experiencia de que te hicieran leer en casa delante de unos familiares o delante del profesor. Tus primeras lecturas cuando ya empezabas a encadenar palabras. Y luego te preguntaban, ¿qué has leído? Y tú te quedas con cara de bobo diciendo, pues no lo sé, porque es imposible. Toda mi atención en ese momento del aprendizaje está destinada a encadenar una palabra detrás de otra, a procurarle la entonación adecuada y a no tartamudear, porque mi mecánica cerebral está empleada al 100% en la mecánica de la lectura. Solo con los años, con el dominio del lenguaje, de las lecturas repetidas, de las palabras que ya forman parte de mi catálogo de conocimientos, puedo leer en voz alta o en silencio y entender y discurrir sobre lo que he leído. Si tú le estás a un niño hablando en una lengua que lo que está haciendo es como cuando oímos canciones en inglés, intentando captar el mensaje de lo que dice el cantante, lo único que va a coger son retazos, en el mejor de los casos, de lo que le estás enseñando. Además, el profesor, que seguramente tampoco tenga, en el caso, por ejemplo, del inglés o en el caso del valenciano en las zonas castellanohablantes, como la zona en la que yo habito, tampoco van a tener los recursos expresivos, el registro culto, el dominio, la soltura. Pero si lo vemos muchas veces cuando los propios políticos que defienden esto se ponen a hablar en la lengua cooficial y se nota que no es la suya y hacen unos discursos absolutamente reducidos, mínimos, con pocas palabras, reiterativos, todo el rato en una especie de círculo vicioso, de bucle. Y entonces llegamos a la conclusión de que si te están hablando en una lengua que te cuesta entender, por parte de un profesor que en algunos casos tiene dificultad para hacerlo, te rebajan los conocimientos. Lo que llegamos es a una reducción del aprendizaje, con lo cual nuestros alumnos cuando lleguen a selectividad, cuando vayan a pasar a la universidad o a la formación profesional, van a tener un nivel inferior a los que no hayan sufrido ese agravio. En segundo lugar, van a tener también una disminución del registro oculto en su propio idioma, porque cada asignatura es en sí misma un idioma nuevo a conocer. Cuando tú empiezas con filosofía, con biología, con física y química, con medicina, tienes que aprender palabras como sincitial. Es posible que muchos de los oyentes no sepan qué significa sincitial, pues es una proliferación de células que al final tienen la apariencia de un órgano o de un orgánulo. Ese tipo de palabras las tienes que aprender en tu propio idioma para alcanzar el registro oculto. Si las asignaturas se vehiculan en inglés o en valenciano y tu idioma es el español, o al revés, si vehiculan en español y tu idioma materno es el valenciano, puedes tener problemas, porque no estamos en contra del valenciano, estamos en contra de la imposición de los idiomas. Pero también hay que tener una cosa y cierro con esto. Hay un pacto constitucional, un acuerdo de convivencia entre todos. Y en ese acuerdo decidimos que hay un idioma que es una koiné, que es una lengua franca, que es una lengua de todos, que además las estadísticas del propio gobierno establecen que más del 98% de los españoles conocen perfectamente. Y es el idioma castellano o el idioma español. Y ese idioma es el idioma en donde la administración y los poderes y los españoles estamos obligados a entendernos. Tenemos el derecho de conocerlo, pero tenemos la obligación de conocerlo. Y la sentencia del Supremo, que anulaba algunos de los puntos del Estatuto catalán que promovió Zapatero, decía exactamente que en cuestiones de enseñanza no se pueden poner a la misma altura las dos lenguas cooficiales, el catalán
y el español, porque una tenía una obligación constitucional y la otra simplemente es un derecho. Y en la Comunidad Valenciana el valenciano es un derecho que se debe ejercer voluntariamente, porque si no se convierte en imposición. Yo, por ejemplo, por mis características personales, por la situación en la que me encuentro, no ejerzo el derecho de aprender valenciano de momento. Si me obligas, ya no es un derecho. Y entonces, la conclusión, ¿cuál es? Los políticos que obligan a estudiar en lengua cooficial se están extralimitando en sus funciones. Los políticos que ponen condiciones a que un alumno pueda estudiar en su lengua materna, sea valenciano, sea vasco, sea gallego o sea catalán, están coartando los derechos de los ciudadanos. Pero si deciden estudiar en lengua cooficial, tendrán la obligación de aprender un mínimo de español. Mientras que los que decidimos estudiar en la lengua de todos, en la COINE, en el español, tendríamos el derecho de aprender la lengua cooficial, no la obligación. Muy bien, pues nos quedan apenas 2 minutos. Si podemos consumir el turno más, pues, doña Manoli, ¿quiere aportar algo más a este tema o...? Bueno, pues la importancia de nuestra lengua común, ¿no? De hecho, vascos y catalanes nacionalistas se entienden en español en el Congreso. Y fuera de, pues somos una comunidad de 600 millones de hispanohablantes. En realidad, uno te da orgullo ir a Estados Unidos y ver como en la inmensa mayoría de los estados norteamericanos, allí no hay otro idioma más que el inglés y después el español, cosa que aquí está perseguido. Y a mí un amigo americano me decía que no entendía por qué, cuando los idiomas siempre han estado para comunicarse. Pero claro, a ver, a veces el sentido común en España hace tiempo que está en ausencia, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión de los que estamos a favor de la libertad, porque, como muy bien ha dicho don Miguel Ángel, no se trata de que predomine un idioma sobre otro, sino dar la libertad. Pero como los liberticidas no quieren porque piensan que y con razón, porque ellos les vale la imposición, se están ahí, están dando la batalla contra la libertad lingüística. Y lo peor de todo es que, ¿cómo llamarles a esta gente? A la derecha cobarde y a la derecha complejada y a la derecha acomodada, por decirlo así, pues como que les da igual, ¿no? Lo importante son los sillones y ya se verá. Siempre he confiado en la sociedad civil, nunca en los políticos, y pienso seguir haciendo lo mismo. No sé ustedes. Bueno, pues nada, hasta aquí llegó la diversión. Gracias por estar ahí, por brindar sus inteligentes respuestas, y a nuestros clientes o oyentes, pues agradecerles la audiencia habitual y emplazarles para la semana siguiente a esta lunes, pues que paséis una muy feliz semana, con mucha salud, trabajando y disfrutando, que hay que disfrutar de la vida. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días.